El apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus arrebatos diciendo que son provocados por lo que otros hacen, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices, y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por una explosión de enojo? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad. Lo que parecía justificable en el momento, luego se revela como una locura. Por eso, el Señor nos llama a andar en el Espíritu, y uno de sus frutos es precisamente el dominio propio. En Gálatas 5, 22, 23, leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu gobierne, Él nos enseñará a responder en vez de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No toda provocación merece una respuesta. A veces, el silencio es el lenguaje del sabio. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. Primera Pedro 2, 23. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que están haciendo dentro de ti, detente, ora, pregúntate si realmente esto vale perder tu paz. Y sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Número 2. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder y no ocurrió. La frustración, la tristeza, el enojo, la amargura, todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente. Cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos sin tropiezos, y eso no llega como lo esperábamos o sentimos que se nos ha fallado. Pero en verdad no es Dios quien falla ni el prójimo, sino nuestras expectativas humanas que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de fe no siempre es como lo imaginamos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. ¿Se imaginaba él aquel sufrimiento? Seguramente no, pero nunca dejó de confiar, y al final dijo con humildad y fe: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Nuestra tendencia
es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como esperamos. Pero el mundo no opera bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Y cuando la vida no se ajusta a nuestro guión, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no rinde frutos, cuando el ser amado no responde como quisiéramos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor muchas veces proviene no del hecho en sí, sino del contraste entre lo que queríamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame como ella ha soñado desde niña. Pero con los años descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no nace únicamente del comportamiento del esposo, sino de aquella imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia, esperando ser reconocido, valorado, tomado en cuenta, pero eso nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago 4:1-2 leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, y no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estamos pidiendo desde el deseo, no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, podemos orar, podemos trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job dijo en medio de su dolor: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que las personas actúen siempre como deseamos, si aceptamos que incluso quienes amamos pueden fallarnos, que los planes humanos son limitados y que solo Dios conoce el final desde el principio, entonces empezaremos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No nació sabiendo, aprendió. Y nosotros también podemos aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a aceptar cada día como un regalo, sin imponer nuestras condiciones. Esto no significa que dejemos de tener metas o anhelos, pero sí que aprendamos a soltar el desenlace. Oramos, trabajamos, confiamos, pero dejamos los resultados en manos de Dios, porque cuando nuestra felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que imaginamos, estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que el Señor está obrando en todo, aún en lo inesperado, nuestra vida se edifica sobre roca. La paz verdadera nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ahí está el secreto: vivir confiados no en nuestras expectativas, sino en su fidelidad eterna. Número 3. La ira es muchas veces el eco de un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. No se trata simplemente de una emoción pasajera, sino de una señal de que algo en nuestro interior aún busca defender su propia justicia antes que confiar en la justicia de Dios. Cuando alguien nos hiere con palabras, nos ignora o no reconoce nuestro valor, sentimos que algo profundo dentro de nosotros ha sido tocado y nuestra reacción inmediata es el enojo. Pero la raíz de ese enojo no está en lo que esa persona hizo, sino en cómo lo interpretamos, en lo que creemos que merecemos
en la imagen que construimos de nosotros mismos y que sentimos que ha sido atacada. La palabra nos enseña que el amor no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Cuando vivimos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de la ofensa. Nos damos cuenta de que muchas veces las acciones ajenas reflejan más su propia lucha interna que un verdadero deseo de hacernos daño. Tal vez esa persona que habló con dureza simplemente está viviendo una tormenta en su corazón. Pero si nuestra identidad está anclada en Cristo, no en la opinión de los demás, entonces podemos mantener la calma, porque sabemos que lo que somos no cambia por lo que otros digan o hagan. Recordemos lo que Jesús hizo cuando fue injuriado. No respondió con insulto, no exigió justicia humana, sino que encomendó su causa al Padre, que juzga justamente. Pedro lo describe así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Esa es la actitud del Hijo de Dios y es también nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso puede ser reaccionar. Pero si nos detenemos, si respiramos y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces podemos elegir responder con gracia. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ese dolor gobierne nuestras acciones. Cuando alguien nos cierra el paso en la carretera o cuando en el trabajo sentimos que no nos valoran, el enemigo susurra: te faltaron al respeto, no puedes permitirlo. Pero el Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. No somos llamados a reaccionar como el mundo, sino a vivir como quienes han sido transformados por la gracia. Si el insulto de alguien no cambia quiénes somos en Cristo, si su desprecio no borra la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿por qué darle poder sobre nuestra paz? Pablo nos exhorta a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Cuando respondemos con mansedumbre, cuando no devolvemos mal por mal, estamos actuando con la verdadera fortaleza que viene del Espíritu. La ira muchas veces es el fruto de un corazón que aún desea ser reconocido por los hombres. Pero cuando entendemos que ya somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6, ya no necesitamos probarle nada a nadie. Nuestra identidad está segura y eso nos da libertad para no tomarnos las cosas de forma personal. No se trata de permitir abusos o injusticias, sino de responder desde la sabiduría y no desde la emoción. Un corazón gobernado por el Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. La paz no se encuentra controlando a los demás, sino rindiendo nuestras reacciones al Señor. Y cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia historia y colocamos a Cristo en ese lugar, entonces la ira pierde su dominio, porque ya no vivimos para defender nuestro orgullo, sino para reflejar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 4. El perdón es el camino por el cual el Señor nos libera del peso amargo del enojo. ¿Cuántas veces caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, una herida abierta que nos roba la paz y nos encierra en una prisión de resentimiento? Pensamos que al aferrarnos al dolor estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. La ira consume nuestra alma como una llama que nunca se apaga, pero el perdón apaga ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron, ni de olvidar como si nada hubiera pasado, sino de permitir que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado y escupido por aquellos
a quienes vino a salvar. Pronunció palabras que estremecen el corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperó el arrepentimiento para ofrecer perdón. Lo entregó como un acto de amor puro, un acto que abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Cuando tú y yo perdonamos, no estamos haciendo un favor al que nos hirió, estamos dando un paso de fe hacia nuestra propia libertad. Aferrarse al enojo es como beber veneno esperando que el otro sufra. Revivimos el dolor una y otra vez, permitimos que el pasado gobierne nuestro presente y con ello nos mantenemos atados. Pero el Señor nos llama a algo más alto. Nos dice en Efesios 4:31-32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el modelo. Él nos perdonó primero. Imagina a una persona traicionada por un amigo íntimo. El corazón se llena de enojo, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento no da fruto, no trae alivio. Al contrario, endurece el alma, nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero si esa persona elige perdonar, si reconoce que solo el Señor puede restaurar lo perdido, entonces empieza a caminar hacia la sanidad. Perdonar no es ignorar el dolor, es dejar de vivir bajo su dominio. La herida puede seguir doliendo, pero ya no tiene poder para controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro futuro. El enemigo quiere que creamos que perdonar es una señal de debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón redimido puede hacer. No hay fortaleza más grande que la de quien decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos negando la justicia, estamos entregándosela a aquel que juzga con rectitud. Eso nos permite soltar la carga, dejar de arrastrar cadenas que no nos corresponden y caminar livianos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Esa decisión marca la diferencia entre vivir atados o vivir en libertad. Perdonar no significa que volvamos a confiar ciegamente, ni que permitamos abusos. Significa que dejamos de cederle al pasado el poder de dictar nuestro presente, y al hacerlo nos alineamos con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. La paz no viene de esperar que el otro reconozca su error, sino de tomar la decisión de no permitir que su error destruya nuestra paz. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. Nos libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Número 5. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar. Cuando algo nos hiere, cuando alguien nos provoca o sentimos que nos han atacado, lo más natural es responder de inmediato. Queremos defendernos, demostrar que tenemos la razón, que no somos débiles. Pero en ese primer instante, cuando el corazón late rápido y la emoción se apodera del pensamiento, no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Y es allí, en ese momento de impulso, donde más errores cometemos, donde pronunciamos palabras que luego nos pesan, donde avivamos el fuego en lugar de apagarlo con mansedumbre. Aprender a no reaccionar de inmediato es una lección que solo se adquiere caminando con Dios.
Es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5:22. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no permitir que lo que sentimos nos gobierne. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue injuriado, burlado y golpeado, y sin embargo guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías profetizó de él: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Esa calma sobrenatural no es indiferencia, es poder bajo control. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando el ambiente se vuelve hostil y todo dentro de ti quiere defenderse, detente, respira, ora en silencio. Dale lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua. Tal vez ese compañero de trabajo que te habló con dureza está luchando con su propio dolor. Tal vez ese familiar que busca discutir solo está proyectando su frustración. Si reaccionas de inmediato, te unes a la tormenta. Pero si esperas en el Señor, verás que muchas veces el conflicto se disuelve sin necesidad de una batalla. En Proverbios 15:1 leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave, nacida de un corazón que ha aprendido a pausar, tiene más poder que 1000 argumentos gritados. En cada día común hay oportunidades para practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, una crítica injusta, un tono de voz que incomoda. Allí, en lo pequeño, se forja la paciencia. No tienes que responder al instante. Puedes elegir guardar silencio, puedes elegir orar, puedes esperar a que el momento pase. No es debilidad, es madurez. Es entender que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que cederle el control al enojo. El enemigo quiere que reacciones sin pensar, que actúes por impulso, que rompas lo que Dios quiere edificar. Pero el Señor nos llama a actuar con cordura, con templanza, sabiendo que una mente tranquila ve más lejos. Santiago 1:19-20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces lo que parecía una gran ofensa pierde importancia con el paso del tiempo? Aquello que nos hizo arder de enojo hoy, mañana nos parecerá un detalle menor, y por eso no reaccionar al momento nos da el regalo de la perspectiva. Nos permite actuar con sabiduría en vez de con emoción. No significa callar siempre, ni permitir injusticias. Significa esperar el momento justo, hablar desde un corazón sereno, corregir si es necesario, pero con espíritu de mansedumbre. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Cada vez que sientas que el enojo quiere tomar el control, recuerda que puedes elegir no seguirlo. Puedes quedarte en silencio, puedes elevar una oración, puedes dar espacio al Espíritu para obrar, y entonces descubrirás algo hermoso. La paz empieza a echar raíces en tu alma. Los conflictos se desinflan, y las personas que antes parecían tus enemigos pierden el poder de alterarte. No porque ellos hayan cambiado, sino porque Cristo está reinando en tu corazón. Esa es la verdadera libertad. Número 6. Muchas veces la ira que brota en nuestro interior no es más que un reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos ha dado. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos entendido cuánto valemos a los ojos del Señor, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica puede herirnos profundamente. No es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela
de nuestra propia inseguridad. Si alguien nos señala una falla y eso nos llena de enojo, es probable que en lo profundo sintamos que tiene razón, que aún no nos sentimos suficientes, que aún no creemos del todo que somos hijos amados de Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando vivimos firmes en la verdad de que somos aceptos en el amado, ya no necesitamos defendernos con ira, porque entendemos que ninguna opinión humana puede cambiar el valor que Dios nos ha dado. David escribió: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Cuando esto lo sabe el alma, la crítica ya no nos sacude. Pero cuando no lo creemos, vivimos a la defensiva. Pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien opina mal de nosotros, estamos en peligro. Nos volvemos esclavos de lo que otros piensen, de lo que digan, de cómo nos miran. Y si esa inseguridad no es llevada a los pies del Señor, se transforma en enojo. Imagina a alguien que no se siente satisfecho con su cuerpo, con su aspecto, con lo que ve en el espejo. Entonces, cualquier comentario sobre su apariencia le resulta ofensivo, no porque sea verdaderamente malicioso, sino porque toca una herida abierta. Pero el verdadero problema no está afuera, sino dentro. La herida está en cómo esa persona se percibe a sí misma. Me viene a la mente el testimonio de alguien que pasó por eso. Había ganado peso, y cada vez que alguien hacía un comentario, por más inocente que fuera, él reaccionaba con enojo. Se justificaba diciendo que los demás eran irrespetuosos, pero en realidad estaba molesto consigo mismo. No se trataba de su entorno, se trataba de su corazón. Y fue solo cuando decidió tomar responsabilidad, cuidar su salud, su disciplina y su mente, que algo cambió. Las palabras de los demás siguieron siendo las mismas, pero ya no le herían, porque él ya no era el mismo. Cuando dejamos que el Señor sane nuestras inseguridades, cuando le creemos que somos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos comprados por precio, que somos coherederos con Cristo, entonces la ira comienza a perder su poder. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya no hay condenación, ¿por qué vivir a la defensiva? Cuando nuestra autoestima está basada en lo que el mundo dice, somos frágiles. Pero cuando está anclada en la palabra de Dios, somos fuertes. Las palabras ofensivas ya no nos sacuden, porque sabemos que nuestra identidad no está en manos humanas. No necesitamos demostrar nada, no necesitamos ganar discusiones, no necesitamos reaccionar a cada comentario. La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces, la mejor respuesta es el silencio de quien se conoce, se acepta y ha sido transformado por la gracia. Cuando sientas enojo por algo que alguien dijo, detente. Pregúntate si ese enojo viene de la verdad del Espíritu o de una herida sin sanar. Tal vez ese comentario solo fue un espejo que te mostró un área donde Dios quiere obrar. Usa ese momento para buscar al Señor, no para atacar al otro. La ira puede ser una señal de alerta, un recordatorio de que aún hay lugares en nuestro interior donde necesitamos la luz de Cristo. Pero no la dejes gobernarte. No reacciones por impulso. Busca en oración qué hay detrás de ese dolor. Porque cuando permites que Dios restaure tu estima, cuando le entregas cada inseguridad, entonces el enojo
ya no tiene espacio. Lo que queda es la paz de quien camina sabiendo que es amado, perdonado y sostenido por aquel que no cambia. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu y permanece en el corazón de todo aquel que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Número 7. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse cada mañana, el alma empieza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. Se despierta con el cuerpo, pero el corazón sigue dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza. Y en ese estado, cada problema parece una montaña, cada palabra una herida, cada obstáculo una derrota. Porque cuando no hay una visión más alta, cualquier cosa te derrumba. Pero Dios no nos creó para vagar sin sentido, nos creó con un propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan, y no es un plan pequeño, es uno que da sentido a todo. Cuando ignoramos ese llamado, cuando dejamos que los días pasen como hojas llevadas por el viento, nos volvemos irritables, reactivos, dominados por emociones que no comprendemos. Sin propósito, la mente se llena de pensamientos dispersos y el corazón se inquieta. El enojo, el desánimo, la frustración no nacen solo de las circunstancias, sino de una vida desconectada del diseño de Dios. Pero cuando encuentras ese propósito, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso. Un corazón enfocado no se deja arrastrar por provocaciones, no se altera por tonterías, porque tiene una misión mayor. Recuerdo una etapa de mi vida en la que caminaba sin rumbo, haciendo cosas porque sí, repitiendo tareas sin sentido. Me levantaba porque era hora de hacerlo, no porque tuviera una razón profunda. Y esa rutina vacía me volvía irritable. Cualquier contratiempo me sacaba de quicio. Todo parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero no era el mundo, era yo, viviendo sin propósito. Fue cuando entregué mi vida completamente al Señor, cuando decidí usar cada día para compartir su mensaje, para edificar y servir, que todo cambió. Encontré gozo en lo cotidiano, dirección en lo sencillo, sentido en lo que antes parecía trivial, el mismo tráfico, los mismos comentarios de la gente, las mismas luchas. Pero ahora ya no me robaban la paz, porque yo sabía para qué estaba aquí. La ira perdió terreno, no porque me volví perfecto, sino porque estaba ocupado en algo que valía la pena. Jesús mismo vivió con propósito. En medio de insultos, rechazos y sufrimiento, nunca se desvió. Sabía a quién lo había enviado y para qué. En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa claridad le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza hasta en la cruz. Si Él necesitó propósito, ¿cómo no nosotros? Vivir con propósito no significa esperar que caiga del cielo como un rayo, sino buscarlo en oración, en la palabra, en los dones que Dios te ha dado. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. No es algo que encuentras de repente, sino que se revela mientras caminas con el Señor. Si hoy te das cuenta de que todo te irrita, de que todo te pesa, de que la ira te acompaña más de lo que quisieras, tal vez no necesitas cambiar de entorno, sino reenfocar tu corazón. Pregúntate: ¿estoy invirtiendo mis días en algo que edifica? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque cuando estás caminando en tu propósito, las críticas ya no te desvían, las demoras no te desesperan, las ofensas no te derriban.
estás muy ocupado construyendo algo que viene del cielo. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave. Cuando vives para agradar a Dios, ya no necesitas probar nada al mundo. La paz se vuelve tu compañera y la ira se queda sin lugar. El propósito te levanta cada mañana, te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece ruido. Y en medio de esa claridad, la gracia de Dios te cubre y te lleva. Número 8. El Señor nos creó con una mente capaz de renovarse, de cambiar, de aprender un nuevo camino. No estamos atados a viejas formas de reaccionar. No estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Dios, en su sabiduría, nos dio la capacidad de transformar nuestra manera de pensar y de responder. Y la Biblia lo afirma cuando dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es algo abstracto, es algo real, práctico, que comienza cuando decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder de una manera diferente ante las situaciones que antes nos dominaban. Cuando reaccionamos con ira una y otra vez, estamos permitiendo que esa emoción eche raíces, que se convierta en nuestro hábito. Pero si en lugar de eso elegimos la mansedumbre, si nos detenemos a orar antes de hablar, si respiramos profundo y entregamos ese momento al Señor, estamos sembrando una nueva semilla. Y como toda semilla, con el tiempo dará fruto. Tal vez al principio se sienta extraño. Tal vez todo dentro de nosotros quiera responder como antes, con enojo, con frustración, con palabras duras. Pero si decidimos caminar en el Espíritu y no en la carne, entonces esa nueva forma de vivir se irá haciendo parte de nosotros. Recuerdo una ocasión en que algo pequeño provocó en mí una reacción desmedida. Mi perro había destrozado un objeto que apreciaba mucho. Mi impulso fue levantar la voz, dejar que la ira hablara por mí. Pero en ese instante, el Señor me recordó su palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14:29. Así que decidí callar, acariciarlo y orar en mi interior. Al principio me sentí como si estuviera reprimiendo algo, pero con el tiempo comprendí que no era represión, era obediencia. Era enseñar a mi corazón que no todo merece una tormenta. Día tras día, en cada pequeña molestia, fui eligiendo la calma, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era una lucha constante. Mi reacción se hizo más suave, más serena. La paz empezó a ser mi nueva costumbre. Y no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba formando en mí un carácter conforme al de Cristo. Pablo nos exhorta en Efesios 4:31 a dejar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Cada vez que elegimos no dejarnos llevar por el enojo, estamos obedeciendo esa exhortación. Estamos entrenando nuestra mente y nuestro espíritu para responder con gracia. No es fácil. El viejo hombre quiere imponerse, quiere gritar, quiere reaccionar, pero el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad, nos llama a otra manera de vivir. Si perseveramos, si cada vez que sintamos que la ira sube, decidimos detenernos y recordar quiénes somos en Cristo, entonces veremos cómo las cosas que antes nos alteraban, hoy apenas nos rozan. No porque seamos insensibles, sino porque nuestra alma ha sido renovada. La ira, igual que la paz, es un hábito. Si la alimentamos, crece. Si la dejamos morir y en su lugar buscamos la guía del Espíritu, entonces la paz toma su lugar. No se trata de fingir serenidad,
sino de dejar que el Señor nos transforme desde adentro. Con el tiempo, esa calma dejará de ser una elección forzada y se convertirá en nuestro reflejo natural, porque lo que antes era una reacción impulsiva, ahora será una respuesta guiada por el amor, por la sabiduría, por la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso, hermanos, es vivir en libertad. Número 9. El amor y la gratitud son dos dones de Dios que tienen el poder de romper las cadenas de la ira. Cuando la ira se apodera del corazón, nos ciega, nos desgasta, nos arrebata la paz que el Señor quiere darnos. Pero cuando dirigimos nuestra mirada hacia el amor que Dios ha derramado en nosotros y recordamos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, entonces la ira pierde su fuerza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra atención. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice que el amor no se irrita, no guarda rencor. Y cuando vivimos desde ese amor, cuando elegimos amar por encima de tener la razón, la necesidad de discutir se desvanece. Si estás enojado con alguien, pregúntate, ¿qué pesa más, esta discusión o la relación que el Señor ha puesto en mi vida? El amor busca edificar, busca restaurar, busca la unidad. La ira, en cambio, quiere imponer, quiere herir, quiere dividir. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, dejando que la emoción gobierne, y hemos herido a quienes más queremos? Pero cuando nos detenemos un instante, cuando recordamos el amor que sentimos por esa persona, el tono cambia, la respuesta se suaviza y la paz encuentra su lugar. La gratitud, por su parte, es una llave que abre el corazón a la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, no solo en lo bueno, sino también en medio de lo difícil. Porque la gratitud nos recuerda que aún en el conflicto, el Señor sigue siendo fiel. Si algo te irrita, detente y piensa en 3 cosas por las que puedas dar gracias en ese momento. Puede ser por tu salud, por tu familia, por una promesa que Dios te ha cumplido. Y verás cómo esa pequeña práctica te aleja del enojo y te acerca a la paz. Recuerdo haber hecho este ejercicio más de una vez. En momentos de frustración, cuando algo no salía como yo esperaba, en vez de reaccionar, cerraba los ojos y le decía al Señor: gracias porque estás conmigo. Gracias porque hoy respiré. Gracias porque me das fuerza para seguir. Al principio parecía una lucha interna, como si estuviera ignorando el problema. Pero pronto descubrí que mi mente empezaba a cambiar, que la paz venía sin pedir permiso. Un día alguien me habló con desprecio y lo primero que pensé fue: gracias, oh Señor, porque hoy tengo salud y tú sigues siendo mi sustento. Esa gratitud me protegió del enojo. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba guardar mi corazón. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y parte de ese guardar el corazón es decidir qué pensamientos dejamos entrar. Si llenamos nuestra mente con quejas, con injusticias, con lo que nos falta, la ira encontrará tierra fértil. Pero si la llenamos con amor, con gratitud, con las promesas del Señor, no habrá espacio para que crezca el resentimiento. La palabra nos llama a pensar en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza. Ese enfoque cambia la forma en que vemos la vida. No significa negar la realidad, sino mirarla desde lo alto, con la perspectiva del cielo. La ira quiere que reaccionemos con dureza, que perdamos el control. Pero el amor y la gratitud nos llaman a responder con sabiduría.
No podemos evitar que vengan momentos tensos, pero sí podemos decidir qué actitud tomaremos. Si amamos, aprendemos a comprender. Si agradecemos, soltamos lo que no podemos cambiar. Y en esa práctica diaria vamos siendo transformados. Ya no vivimos dominados por lo que ocurre afuera, porque por dentro llevamos la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Cuando amamos, reflejamos a Cristo. Cuando agradecemos, reconocemos su mano en todo. Y así, poco a poco, dejamos de ser prisioneros de la ira y nos convertimos en instrumentos de su paz. Número 10. Dios no nos llamó a vivir sometidos a la voluntad de los demás, sino a caminar con dignidad como hijos suyos. Establecer límites saludables no es falta de amor, es obedecer el mandato de cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos, comenzando por nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando no fijamos límites, estamos entregando sin sabiduría nuestro tiempo, nuestra energía y hasta nuestra paz, y entonces otros comienzan a decidir cómo nos tratan. No se trata de ser duros ni de cerrar el corazón, sino de saber hasta dónde podemos dar sin perder la dirección que el Señor nos ha dado. Si dejamos que otros nos interrumpan sin cesar, que menosprecien nuestro esfuerzo, que nos exijan más allá de lo justo y no decimos nada, les estamos enseñando que eso es aceptable. Y cuando la frustración se acumula, la ira se asoma, no por lo que hacen ellos, sino porque no supimos decir basta a tiempo. El apóstol Pablo, aunque lleno de gracia y paciencia, también fue claro al decir: no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Hay momentos en que el silencio no es virtud, sino renuncia a nuestra responsabilidad. Muchas veces callamos por miedo a parecer egoístas, por temor al rechazo, por evitar el conflicto. Pero Jesús mismo, aunque fue manso y humilde, no dudó en poner límites. Cuando Pedro quiso apartarlo de la cruz, le dijo con firmeza: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. No por falta de amor, sino porque sabía cuál era su propósito y no iba a permitir que nadie lo desviara. Si alguien te interrumpe sin cesar, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar insiste en menospreciarte, no estás obligado a aceptar ese trato en silencio. Puedes, con amor y claridad, decir: no me siento cómodo con esto. Valoro nuestro tiempo, pero necesito que también se respete el mío. Estoy disponible más tarde. Ahora estoy enfocado en algo importante. No necesitas elevar la voz, solo afirmar con firmeza que también eres digno de respeto. Recuerdo un tiempo en que no sabía decir no. Cualquier persona que necesitara algo de mí recibía un sí, aunque por dentro me sintiera agotado. Creía que eso era ser bondadoso, pero solo estaba enseñando a los demás que podían sobrepasar mis límites. Hasta que el Señor me mostró que estaba sirviendo a todos, menos a Él, porque no tenía tiempo para orar, ni para descansar, ni para atender a mi familia. Entonces empecé a decir frases simples como: ahora no puedo, pero más tarde te llamo. O necesito terminar esto primero, luego hablamos. ¿Y sabes qué pasó? Nadie se alejó. Al contrario, comencé a sentirme más respetado. Las relaciones no se rompieron, se sanaron, porque cuando uno se valora, también enseña a los demás a valorar. En Gálatas 6:5 leemos: cada uno llevará su propia carga.
lo cual nos recuerda que no podemos cargar con todo lo que los demás nos imponen. Establecer límites no es rechazar al prójimo, es cuidar el templo que somos. A veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que nos están dañando. No podemos esperar que adivinen lo que sentimos. Tenemos que hablar con mansedumbre, pero con verdad. Y si después de hablar con claridad, la falta de respeto continúa, es momento de orar y preguntar al Señor si esa relación debe seguir en el mismo lugar de nuestra vida. Porque cada vez que elegimos callar por miedo, estamos eligiendo el dolor interno en lugar de una conversación incómoda. Estamos sacrificando nuestra paz por temor al conflicto, pero el conflicto no desaparece por ignorarlo. Jesús dijo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Mateo 5:37. Esa claridad no divide, ordena. Decir no cuando es necesario es un acto de obediencia. No para imponer nuestra voluntad, sino para vivir con la paz que Cristo nos prometió. Poner límites no es rechazar a nadie, es invitar a que la relación crezca en respeto y equilibrio. Y cuando lo hacemos en el amor del Señor, no solo protegemos nuestro corazón, también edificamos puentes donde antes solo había agotamiento. Porque el que vive con sabiduría también enseña a los demás a amar con sabiduría. Número 11. No todo lo que ocurre a tu alrededor merece tu atención. Ni cada palabra dicha merece respuesta. Ni cada crítica justifica una reacción. Hay momentos en que el Señor nos llama a hablar con claridad, pero también hay momentos en que Él nos llama a callar, a dejar pasar, a no entregar nuestra paz por lo que no tiene valor eterno. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántas veces perdemos la paz por situaciones que mañana ni siquiera recordaremos? Una opinión malintencionada, una mirada que nos incomodó, una palabra lanzada sin pensar. Y ahí estamos, dándole vueltas, dejándonos arrastrar por emociones que no edifican. Pero Dios no nos diseñó para reaccionar ante cada estímulo, sino para vivir guiados por su Espíritu. Pablo escribió en Filipenses 4:8 que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Eso significa que debemos aprender a filtrar. No todo merece nuestra energía, no todo edifica, no todo nos acerca al propósito. Imagínate caminando por la calle y alguien que ni conoces lanza una crítica contra ti. Tu impulso natural puede ser responder, defenderte, corregir. Pero en ese instante, pregúntate: ¿esto cambia quién soy en Cristo? ¿Esta voz tiene autoridad sobre mi identidad? Y la respuesta, querido hermano o hermana, será no. Nuestra identidad no se construye sobre la opinión de la gente, sino sobre la verdad de la palabra. Jesús fue injuriado, calumniado, rechazado, pero nunca permitió que esas voces gobernaran su alma. Isaías 53 nos dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía lo que merecía atención y lo que era simplemente distracción. Hay una gran libertad en no responder a todo, en no tener que justificarte, en no vivir pendiente de lo que otros piensan. Cuando entendemos que cada minuto de nuestra vida es un regalo sagrado, aprendemos a cuidar lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Si cada comentario te afecta, si cada ofensa te roba la paz, entonces el enemigo ya no necesita atacarte directamente. Solo necesita usar lo insignificante para desviarte del propósito. Pero si decides levantar tu mirada,
Si decides que solo escucharás lo que viene del cielo, entonces vivirás ligero, sin las cargas que no te pertenecen. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada crítica me hería. Sentía que tenía que explicarme, que tenía que defender lo que hacía. Pero el Señor me mostró que mi llamado no dependía del aplauso humano, que mi paz no estaba en convencer a todos, sino en caminar firme en lo que Él me había confiado. Desde entonces aprendí a hacer una pausa, a preguntarme: ¿esto tiene valor eterno? ¿Esto edifica o desgasta? Y la mayoría de las veces, la mejor respuesta fue el silencio. Porque no todo lo que oímos merece que lo carguemos. No todo lo que vemos merece que lo enfrentemos. A veces, la fuerza no está en reaccionar, sino en abstenerse. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuánta sabiduría hay en dejar pasar, en no dejarse atrapar por el ruido del momento? Cuando decides no prestar atención a lo trivial, estás protegiendo tu alma, estás cuidando tu llamado, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. No significa que seas indiferente, significa que eres sabio, que sabes que no cada batalla es tuya, que no cada voz viene del cielo, que no cada provocación merece tu respuesta. La verdadera libertad no es tener siempre la última palabra, sino saber cuándo guardar silencio con dignidad. Y esa dignidad viene de saber quién eres, de saber que tu valor está anclado en Cristo, no en lo que otros digan. Así que la próxima vez que algo te moleste, que alguien busque provocarte, detente y ora. Pregunta al Señor: ¿esto merece mi energía? ¿Esto merece que yo sacrifique mi paz? Y si la respuesta es no, sigue adelante, porque tu atención es un recurso valioso y tú fuiste llamado a cosas más altas que reaccionar ante lo que no tiene peso eterno. Número 12. Muchas veces el dolor que sentimos no nace de lo que realmente ha sucedido, sino de lo que decidimos creer acerca de lo que ha sucedido. No son los hechos los que nos derriban, sino las interpretaciones que tejemos en nuestro interior, esas narraciones que nos contamos una y otra vez y que con el tiempo asumimos como verdades absolutas. Pero Dios nos llama a caminar en la verdad, y la verdad no se construye sobre suposiciones ni sobre heridas del pasado, sino sobre su palabra eterna. Jesús mismo nos dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de los pensamientos que nos atormentan no son más que creencias aprendidas, asumidas sin pasar por el filtro de la verdad de Dios. Si alguien nos dice que no servimos para nada, el verdadero daño no está en sus palabras, sino en el momento en que decidimos creerlas. El hecho es que alguien pronunció una opinión, pero el dolor surge cuando esa opinión se convierte en una etiqueta que abrazamos como si definiera nuestra identidad. Y sin darnos cuenta, pasamos años arrastrando ese juicio, permitiendo que una voz humana tenga más peso que la voz del Creador. La Escritura nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Entonces, ¿cómo podríamos creer que no somos valiosos, que no somos capaces, que estamos condenados al fracaso? Esas no son verdades, son cadenas mentales que debemos romper en el nombre del Señor. La mente humana tiene la capacidad de construir fortalezas, pero también tiene el poder de derribarlas cuando se somete a la verdad de Dios. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 10:5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa examinar lo que creemos, ponerlo delante del Señor y preguntarnos: ¿esto viene de Él o de una herida no sanada? ¿Esto es un hecho o una mentira que el enemigo ha sembrado para detenerme? Muchas veces arrastramos pensamientos que nacieron en un momento de debilidad, por una palabra que alguien dijo,
por una experiencia de rechazo, por un error cometido, y desde entonces esa creencia nos acompaña. No soy suficiente, no merezco amor, siempre fallo. Pero ninguna de esas afirmaciones se alinea con lo que Dios dice de ti. Él te llama hijo, te llama amado, te llama escogido. Recuerdo una etapa en la que me sentía incapaz de alcanzar ciertas metas. No había razón concreta para creerlo, pero alguien me había hecho sentir así y yo lo acepté. Y cada vez que tenía que enfrentar algo nuevo, esa voz volvía: no puedes, no eres inteligente, vas a fallar. Hasta que un día decidí hablar con Dios sobre eso. Le pregunté: Señor, ¿esto que creo de mí viene de ti? Y el silencio del alma fue interrumpido por su palabra, que me recordó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No fue un cambio inmediato, pero empecé a desafiar cada mentira con la verdad. Cada pensamiento que antes me detenía fue perdiendo fuerza porque la luz de la palabra lo desmentía. Aprendí a examinar lo que sentía y preguntarme: ¿esto es real? ¿O es solo una interpretación que he cargado por años? Porque cuando uno camina con Cristo, aprende a distinguir entre lo que siente y lo que es verdadero. Las emociones pueden ser intensas, pero no son infalibles. No todo lo que sentimos proviene del Espíritu Santo. Muchas veces es el alma herida la que habla. Por eso debemos aprender a callar esa voz y dar lugar a la voz del pastor, que nos guía a aguas de reposo, que restaura nuestra alma, que nos recuerda quiénes somos realmente. No eres tus errores, no eres las palabras que otros dijeron, no eres la suma de tus fracasos. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, de 2 Corintios 5:17. Si hoy hay una creencia que te limita, llévala a la cruz. Pregúntate si es cierta o si simplemente la has aceptado sin ponerla a prueba. Y si puedes reemplazarla con una promesa de Dios, hazlo. Llena tu mente con lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. Porque cuando vemos la vida sin las distorsiones de nuestras viejas creencias, comenzamos a ver cómo ve el Señor. Y ahí, en ese nuevo enfoque, descubrimos que la paz no estaba lejos, solo estaba oculta tras una mentira. Pero ahora, con la verdad, somos libres para vivir con claridad, con propósito y con la certeza de que Dios camina con nosotros. Número 13. ¿Alguna vez has sentido que la batalla más grande de tu vida no se libra en el mundo exterior, sino dentro de tu propia mente? Que el enemigo más formidable no es alguien más, ni las circunstancias adversas, sino esa voz interna que susurra dudas, miedos y excusas. ¿Te has preguntado por qué? A pesar de tus esfuerzos por avanzar, ¿algo dentro de ti parece detenerte? No es casualidad. Es una guerra silenciosa que solo los valientes aprenden a ganar. Desde los escritos más antiguos y sabios, desde los proverbios bíblicos hasta los principios del estoicismo, se repite una verdad eterna. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Sin embargo, muchos permiten que su mente sea como un barco sin timón, arrastrado por los vientos del desánimo, la ansiedad y la indecisión. Pero hoy quiero revelarte algo. Dios nos ha dado la capacidad de gobernar nuestra propia mente, de disciplinarla, entrenarla y convertirla en nuestra mayor aliada. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Hubo un hombre que entendió esta verdad en lo más profundo de su ser. Un hombre que, a pesar de ser perseguido, encarcelado y traicionado, nunca permitió que su mente se doblegara. Un hombre que incluso en una celda oscura y fría, escribió con convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un rey con riquezas ni un guerrero con ejércitos. Era Pablo, un hombre con una mente disciplinada que había aprendido a someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Imagina por un momento estar en su lugar, encerrado sin esperanzas visibles, con cada razón para rendirte. Pero en lugar de lamentarse, Pablo eligió pensar diferente.
Decidió que la prisión no controlaría su mente, que el dolor no definiría su destino. Y fue esa decisión la que lo hizo invencible. Porque la disciplina mental no es solo pensar positivo, es sobregobernar tu mente con la verdad de Dios, incluso cuando todo en la vida parezca estar en tu contra. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu vida, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y escribe en los comentarios: hoy decido disciplinar y gobernar mi mente con la verdad de Dios. Hazlo ahora mismo, porque cuando declaramos algo, empezamos a internalizarlo. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más enseñanzas como esta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida por completo. ¿Cómo se logra esto en la vida diaria? ¿Cómo disciplinar tu mente cuando los pensamientos negativos te asaltan de madrugada? Cuando el miedo te paraliza, cuando la ansiedad te roba la paz. La clave está en lo que permites que entre en tu mente. Así como un soldado cuida las puertas de una fortaleza, tú debes cuidar lo que dejas entrar en tus pensamientos. La mayoría de las personas permiten que su mente se llene de basura, noticias desalentadoras, conversaciones tóxicas, dudas constantes, recuerdos de fracasos, pero los que disciplinan su mente eligen con qué alimentarla. Epicteto, un filósofo estoico, decía: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y la Biblia nos enseña lo mismo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves el patrón? No es lo que te pasa, sino cómo decides interpretarlo. No es la crisis económica, sino el miedo que dejas crecer dentro de ti. No es el rechazo de alguien, sino el valor que tú mismo te das. No es la soledad, sino lo que decides hacer con ella. La disciplina mental comienza con decisiones radicales. Eliminar lo que contamina tu mente, aumentar lo que la fortalece, aprender a desafiar los pensamientos que intentan controlarte y sobre todo entrenarte para elegir lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el mundo dice. La gente frágil se deja llevar por sus emociones. La gente fuerte se entrena para gobernarlas. Entonces el miedo pierde su poder, la ansiedad se reduce. Y la claridad empieza a tomar su lugar. Pero aquí es donde viene lo más importante. Hay algo que nadie te dice sobre la disciplina mental, algo que la mayoría no entiende. La mente no se disciplina sola. No basta con desearlo, con intentarlo un par de veces o con motivarse un momento y luego volver a la rutina de siempre. La disciplina mental es una guerra diaria, un entrenamiento constante y como todo entrenamiento requiere dolor, resistencia y determinación. Jesús mismo lo enseñó de manera radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta? Negarse a uno mismo significa aprender a gobernar la mente. Significa no dejarse dominar por emociones pasajeras, por deseos destructivos o por pensamientos derrotistas. Pero aquí está lo interesante. Cuando decides entrenar tu mente, al principio duele. Duele renunciar a lo que ha estado contigo por años. Duele dejar de lado las excusas con las que te has identificado toda tu vida. Pero al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo, tu mente también se vuelve más fuerte con cada batalla que ganas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has permitido que un simple pensamiento determine tu estado de ánimo? Tal vez un recuerdo del pasado, una ofensa de alguien, una preocupación por el futuro. Un solo pensamiento tiene el poder de hacerte sentir derrotado, ansioso o incapaz. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cómo esos pensamientos se instalan parásitos, robando su paz, su fe y su propósito. Pero cuando decides que ya no serás esclavo de tu mente, cuando tomas el control y comienzas a desafiar cada pensamiento negativo con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar dentro de ti. Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que no tienes que aceptar todo lo que viene a tu mente, que puedes filtrar, rechazar y sustituir cada idea que no provenga de Dios. Pablo lo dijo con claridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada vez que un pensamiento de miedo, fracaso o derrota toque tu mente, no lo dejes entrar sin cuestionarlo. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Es verdad o solo una mentira disfrazada de lógica?
Si no proviene de Dios, échalo fuera. No le des espacio, no lo alimentes, porque todo pensamiento que toleras se convierte en una fortaleza en tu vida. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación donde la gente es esclava de sus propias emociones. Si se sienten mal, se rinden. Si tienen miedo, huyen. Si algo los ofende, explotan. No hay dominio propio. No hay fortaleza interior. Pero tú no puedes vivir así. Dios te llamó a ser diferente, a ser fuerte en medio de la tormenta, a mantener la calma cuando otros se desesperan, a creer cuando todo parece perdido. Y eso solo es posible cuando disciplinas tu mente con la verdad de Dios. Ahora bien, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en los pensamientos que más te han afectado en los últimos días. Tal vez sean pensamientos de fracaso, de inseguridad, de temor. Ahora reemplázalos con lo que Dios dice sobre ti. Si el pensamiento dice, no soy suficiente, respóndele con la verdad. Todo lo puedo en Cristo. Si el pensamiento dice, no sé qué hacer, responde, el Señor es mi luz y mi salvación. Si el pensamiento dice, voy a fracasar, desafíalo con Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Porque cada vez que usas la palabra de Dios para disciplinar tu mente, estás ganando una batalla en esta guerra invisible. Pero aquí es donde muchos fallan porque esperan sentir ganas de hacerlo. Esperan un momento de inspiración. Pero la disciplina no se basa en emociones, es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es orar cuando no sientes hacerlo. Es declarar la verdad cuando todo en ti quiere quejarse. Es seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Y cuando logras esto, tu mente deja de ser tu enemiga. Vamos a desmantelar las ideas erróneas que tienes sobre lo que significa poner el día en manos de Dios. Y te voy a enseñar paso a paso cómo ordenar tu alma, tu mente y tu cuerpo desde el primer momento en que abres los ojos. Porque el caos no empieza cuando todo sale mal, empieza cuando te levantas sin estructura espiritual. Y para abrir tu entendimiento sobre esto, déjame contarte la historia de un hombre que vivía rodeado de adversarios, con enemigos vigilándolo día y noche y con la presión constante de liderar una nación entera. Él no era un fanático emocional, era un estratega espiritual, se llamaba David. Y la Biblia muestra que su día no comenzaba en la cama, ni con quejas, ni con rutinas humanas, sino con decisiones espirituales firmes. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Esa frase lo cambia todo. David no empezaba el día con ansiedad, lo empezaba con entrega, no con apuros, sino con presencia. No con quejas, sino con dirección, porque entendía que si el día no empieza en intimidad con Dios, terminará bajo el gobierno de las emociones, del enemigo o del ego. Y ese es el punto de quiebre que hoy vas a aprender a reconocer. Un verdadero cristiano no se levanta preguntándose ¿qué me espera hoy? Se levanta recordando quién lo espera hoy. Y ese es Cristo esperándote no solo para oírte, sino para instruirte, afirmarte, equiparte. Y si no te presentas ante Él cada mañana con reverencia, con orden y con enfoque, entonces estás saliendo al campo de batalla sin armadura. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos más mensajes como este y escribe en los comentarios esta frase. Hoy decido empezar cada día rindiendo mi alma, mi mente y mi cuerpo al gobierno de Dios. Dale like y comparte este video con 3 personas que sabes que están sobreviviendo sus días sin estructura espiritual. Tal vez sus emociones no se lo permitan ver, pero tú puedes ser el instrumento que Dios use para sacudirles el alma. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado, y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza, la mañana de Jesús, el orden de un hijo que vivía con propósito.
Si queremos entender cómo debe comenzar verdaderamente su día un cristiano, no hay mejor punto de partida que observar al propio Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, que tenía toda autoridad y poder, no empezó ninguno de sus días al azar. No se levantaba tarde, no improvisaba, no reaccionaba al caos de la jornada como alguien desorganizado espiritualmente. Él se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro, y salía a lugares desiertos para orar. Marcos 1:35. ¿Por qué? Porque sabía que ningún milagro, enseñanza ni decisión importante podían hacerse correctamente sin primero haber rendido su alma al Padre. Y si Cristo, siendo Dios hecho carne, necesitaba esa conexión con el cielo cada mañana, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos vivir sin ella? ¿Qué clase de arrogancia silenciosa nos hace creer que con un "gracias Señor por este día" y una carrera a la ducha, ya estamos listos para enfrentar tentaciones, conflictos, decisiones, presión, distracciones, heridas emocionales, relaciones tensas y ataques espirituales? El verdadero cristiano no arranca el día desde el impulso, lo inicia desde el espíritu, porque sabe que no se trata solo de estar vivo, sino de estar alineado. No se trata solo de respirar, sino de estar enfocado, porque si tu alma no es gobernada por Dios en las primeras horas del día, será arrastrada por todo lo demás. Y no es una teoría, es una realidad diaria. Basta con ver cómo te sientes los días en que amaneces distraído, con el teléfono en la mano, corriendo contra el reloj y sin espacio para lo eterno. Ese día no fluye igual. Ese día todo te afecta más. Todo pesa más, todo se desenfoca. Cristo no se levantaba para orar porque fuera una obligación religiosa. Lo hacía porque entendía que en la intimidad con el Padre se recibía la instrucción del día. No era una oración mecánica, era una rendición estratégica, porque antes de confrontar demonios, alimentar multitudes o levantar muertos, Jesús buscaba dirección. Y esa dirección no se recibe corriendo, se recibe en el silencio, en lo secreto, en lo prioritario. Aquí entra una verdad estoica poderosa. Marco Aurelio, uno de los emperadores más influyentes de Roma y un pensador profundo, escribió: "Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar". Esa frase, aunque no está escrita con lenguaje cristiano, contiene un principio bíblico. La mañana es un campo de entrenamiento mental y espiritual. Lo que siembras en ella determina cómo te sostendrás en la tarde, y Jesús lo sabía. Por eso nunca dejaba esa primera hora a la casualidad. Y tú, si quieres caminar con el carácter de Cristo, debes imitar su orden. No puedes empezar el día revisando redes sociales antes de revisar tu alma. No puedes ver noticias antes de ver lo que Dios quiere hablarte. No puedes darle tu primera energía al trabajo, a los correos, al ruido y esperar que tu espíritu tenga fuerza para sostenerte en la tentación del mediodía. Comenzar el día como Cristo no es solo orar, es silenciar la carne, es calmar el alma, es darle a Dios el control real del día antes de que el mundo empiece a tironearte, es presentarte ante Él sin apuros, es detenerte con intención, es poner la mente bajo su autoridad, el cuerpo bajo su dominio, las emociones bajo su palabra. Porque si no lo haces tú, lo hará el sistema, el estrés, el enemigo o tus propias heridas. Jesús salía solo a lugares desiertos. ¿Por qué? Porque el silencio es el territorio de las decisiones firmes. Porque cuando el ruido te invade desde el amanecer, ya perdiste. Porque si no te vacías de lo humano al principio del día, terminarás lleno de lo que te destruye. Y aquí es donde muchos cristianos fracasan. Sin notarlo se levantan tarde con culpa, oran apurados, sin foco, salen a trabajar con la mente en blanco y el alma sin armadura. Y luego se preguntan, ¿por qué cayeron en tentación? ¿Por qué se enojaron con facilidad? ¿Por qué no pudieron resistir la ansiedad? La respuesta es simple. Salieron al campo sin haber recibido la estrategia. Cristo nunca hacía eso. Él vivía desde la intimidad.
Y eso es lo que tú necesitas recuperar, no como un ritual, sino como una estrategia de guerra. Porque este mundo no va a bajar su presión, al contrario, va a aumentar. Y si tú no decides estructurar tus mañanas desde el cielo, vivirás como alguien sin dirección, sin fuerza y sin autoridad espiritual. Y no es cuestión de tiempo, es cuestión de orden. No necesitas 3 horas. A veces bastan 20 minutos bien dados, con el corazón enfocado, con la mente rendida, con la palabra abierta, con la intención clara. Esos 20 minutos pueden marcar la diferencia entre actuar como Cristo o reaccionar como la carne. Así que hoy debes hacerte esta pregunta: ¿voy a seguir empezando mis días como alguien que sobrevive o voy a empezar a vivir como quien ha sido llamado a dominar? ¿Voy a seguir entregando mi mejor energía a lo urgente? ¿O voy a aprender a darle lo primero al Eterno? Porque Cristo no madrugaba por religión, madrugaba por revelación. Y tú no puedes imitar su poder si no imitas su orden. El entrenamiento de Josué para aprender a escuchar antes de actuar. Una de las razones por las que tantos creyentes fracasan espiritualmente durante el día es porque actúan antes de escuchar, reaccionan antes de discernir, hablan antes de consultar y viven su jornada como si supieran lo que están haciendo, cuando en realidad están tomando decisiones desde la emoción, el impulso o la costumbre. Pero un verdadero cristiano no puede vivir así. No fue llamado a improvisar, fue llamado a obedecer. Y para obedecer primero hay que escuchar. Y para escuchar primero hay que estar quieto. Y ese fue el entrenamiento que Dios le dio a Josué desde el inicio. Aprender a comenzar el día alineado, no acelerado. Cuando Moisés murió y el liderazgo del pueblo pasó a manos de Josué, la primera instrucción que recibió no fue «muévete», sino «meditad». Dios le dijo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Josué 1:8. La clave del éxito de Josué no fue su habilidad militar, su energía o su valentía, fue su disciplina mental y espiritual cada día antes de actuar. Dios no le pidió una oración rápida ni una devoción emocional. Le pidió meditación constante, que la palabra estuviera en su boca, en su mente, en sus decisiones. ¿Por qué? Porque Josué iba a enfrentar enemigos, conflictos, traiciones, batallas. Y si no empezaba cada día enfocado en lo eterno, iba a reaccionar como cualquier otro líder humano desde la carne. Y eso es exactamente lo que te pasa a ti cuando no detienes tu mente por la mañana, cuando apenas despiertas y ya estás resolviendo problemas, contestando mensajes, haciendo listas mentales, reaccionando a todo. En ese ritmo no estás oyendo a Dios, estás oyendo al caos. Y un cristiano que vive así está siempre en modo reactivo. Nunca lidera su día lo arrastra. Josué aprendió a no moverse sin dirección, a no tomar decisiones solo porque parecían lógicas, a esperar la instrucción del cielo, aunque eso implicara detenerse mientras todos querían avanzar. Y eso fue lo que lo convirtió en un líder distinto, porque no se guiaba por la opinión de la mayoría, sino por la voz de Dios que había aprendido a escuchar en lo secreto. En Josué 6, cuando enfrentaron Jericó, la estrategia fue extraña. Rodear la ciudad sin decir palabra durante 6 días y el 7º día rodearla 7 veces antes de gritar. Eso no era una fórmula humana, era el resultado de alguien que aprendió a escuchar antes de moverse, porque el que escucha bien al comienzo puede avanzar con precisión el resto del día. Y aquí hay una verdad estoica que complementa esta disciplina. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, pero nosotros vivimos al revés, hablamos sin cesar, pensamos sin pausa, nos lanzamos sin dirección y luego oramos pidiendo que Dios arregle lo que hicimos por impulso. Un verdadero cristiano comienza el día entrenando su mente a escuchar. No es solo orar,
es desacelerar la mente, es silenciar los pensamientos sueltos, es abrir la palabra no como quien busca una promesa para sentirse bien, sino como quien busca una orden para obedecer. Porque si no hay orden, no habrá victoria, y si no hay quietud, no habrá claridad. Josué también aprendió a filtrar voces. Cuando los espías regresaron con el informe sobre Jericó, hubo voces que querían tomar decisiones humanas. Pero él ya había aprendido con Moisés que no todos los informes son para ser escuchados, que hay voces que si las oyes en la mañana te roban la fe para todo el día. Por eso, al empezar tu día, necesitas ser brutalmente selectivo con lo que dejas entrar a tu mente. ¿Estás alimentándola con palabra o con noticias de caos? ¿Estás enfocándola con oración o distrayéndola con redes sociales? La constancia de Josué no era solo espiritual, era estratégica. Y tú también necesitas estrategia. Necesitas establecer un entrenamiento diario que te prepare antes de que llegue la batalla. Porque si no ordenas tu alma antes del desayuno, el enemigo te tendrá a merced al almuerzo. Y no es legalismo, es propósito, es protección. Es entender que el alma no se gobierna sola, que si no la disciplinas te dominará, que si no la sujetas a la palabra será arrastrada por el miedo, la ansiedad, el deseo de complacer a todos, el enojo, el cansancio. Y un cristiano que empieza el día sin estructura espiritual es como un soldado que se lanza a la guerra sin armadura, sin espada y sin dirección. Josué nunca dejó de consultar a Dios, ni cuando ganaba ni cuando perdía. Y tú tampoco puedes darte el lujo de tener días sin conexión. No puedes tener mañana sin foco, porque hay decisiones que vas a tomar en esas primeras horas que pueden marcar tu futuro. Así que hoy te hablo directo. Tu primera batalla del día no es contra el tráfico, ni contra tu jefe, ni contra tu pareja. Es contra la desorganización de tu mente. Es contra la costumbre de vivir sin escuchar. Es contra esa inercia de salir corriendo sin haber rendido tu alma. Decide hoy cambiar eso. Decide hoy vivir como Josué, alguien que no se movía hasta haber recibido dirección, alguien que no empezaba el día tratando de controlar todo, sino entregando todo. Porque cuando el día comienza con alineación espiritual, lo que viene después ya no te arrastra, tú lo gobiernas. Y ese es el poder de escuchar antes de actuar. La estructura de Daniel, una mañana que gobernaba todo su día. Uno de los grandes errores del creyente moderno es pensar que la espiritualidad es solo emoción, que la conexión con Dios es algo espontáneo que ocurre cuando hay ganas, tiempo o necesidad. Pero eso es una mentira que ha debilitado generaciones. Los grandes hombres de Dios no eran constantes por casualidad, eran estructurados, disciplinados, fieles en lo oculto. Y uno de los mejores ejemplos de esto fue Daniel, un hombre que gobernó imperios sin perder su alma, que enfrentó amenazas de muerte sin temblar, que fue elevado sin corromperse. ¿Cómo lo logró? Con una estructura espiritual diaria tan firme que ni las amenazas, ni las leyes, ni los enemigos lograron romperla. Daniel no oraba de vez en cuando, no oraba cuando lo necesitaba, no oraba cuando lo buscaban. Oraba 3 veces al día, todos los días, con la misma intensidad, con la misma dirección, con el mismo orden. Abría sus ventanas hacia Jerusalén, se arrodillaba y clamaba, no por religión, no por rutina vacía, sino por convicción, por dependencia, por disciplina. En un mundo lleno de distracciones y demandas, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Muchos comienzan su día revisando sus teléfonos, respondiendo correos electrónicos o sumergiéndose en las redes sociales. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso dedicáramos los primeros momentos de nuestro día a buscar a Dios? La Biblia nos enseña que debemos buscar a Dios en todo momento, pero especialmente al comenzar nuestro día. En Salmo 5:3 David dice, «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Este versículo nos muestra la importancia de comenzar el día con Dios, presentándonos ante Él y esperando en su presencia. Cuando comenzamos nuestro día buscando a Dios,
estamos reconociendo que Él es nuestra fuente de fuerza, sabiduría y dirección. Estamos poniendo nuestras vidas en sus manos y confiando en que Él nos guiará a lo largo del día. Esto no solo nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y acciones con su voluntad, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Además, buscar a Dios en primer lugar nos ayuda a establecer una conexión profunda con Él. En Marcos 1:35, vemos que Jesús mismo se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía a un lugar desierto para orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Cuando dedicamos tiempo a la oración y la meditación en la palabra de Dios al comenzar el día, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Estamos abriendo nuestro corazón para escuchar su voz y recibir su dirección. Esto nos permite enfrentar el día con una perspectiva diferente, sabiendo que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso que damos. ¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu día, como si todo lo que haces estuviera desconectado de un propósito más grande? La clave para transformar tu vida no está en hacer más, sino en poner a Dios primero. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa no solo nos asegura provisión, sino también una vida llena de propósito y paz cuando priorizamos nuestra relación con Él. Hoy te mostraremos 5 maneras prácticas de poner a Dios en el centro de tu día y cómo esto puede cambiar cada aspecto de tu vida. No importa cuál sea tu situación, este mensaje te ayudará a dar pasos firmes hacia una vida plena en su presencia. ¿Estás listo para comenzar este camino hacia una vida transformada? Comenzar el día con una conversación con Dios es mucho más que un hábito. Es un acto transformador que establece el tono de toda tu jornada. Imagina despertar y en lugar de lanzarte al ritmo frenético de los mensajes, las tareas y los pendientes, tomas un momento para reconocer la presencia de aquel que te ha dado el don de un nuevo día. Esa pausa no solo honra a Dios, sino que también te centra y te llena de paz, recordándote que no enfrentas este día solo. Jesús mismo buscó al Padre en la quietud de la mañana. Marcos 1:35 nos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo revela algo profundo. Incluso el Hijo de Dios, quien tenía una conexión perfecta con el Padre, dedicaba tiempo específico a estar en comunión con Él antes de enfrentar los desafíos del día. Si Jesús necesitó ese tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración matutina es un espacio para recalibrar tu espíritu. En un mundo lleno de ruido y distracciones, este momento de quietud te permite alinear tu corazón con el de Dios. Al hacerlo, puedes comenzar a ver tus circunstancias a través de su perspectiva, no de la tuya. En Filipenses 4:6-7 encontramos una promesa que transforma nuestra forma de abordar el día. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es algo que puedas fabricar por tu cuenta. Es un regalo que solo Dios puede darte cuando le confías cada detalle de tu vida. Quizás te preguntes, ¿qué debería decirle a Dios en esas primeras horas de la mañana? No se trata de palabras perfectas ni de fórmulas complejas. Es una conversación sincera, donde puedes abrir tu corazón. Puedes empezar agradeciéndole por el nuevo día, entregarle tus preocupaciones y pedirle sabiduría para tomar decisiones. Incluso puedes simplemente quedarte en silencio, permitiendo que su presencia te envuelva. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la calidad de tu entrega. Un testimonio poderoso viene de la vida de una mujer que durante años vivió en un constante estado de ansiedad. Todas las mañanas comenzaban con una lista interminable de tareas y preocupaciones,
lo que la dejaba agotada antes de que el día realmente comenzara. Un día, decidió cambiar su rutina. En lugar de apresurarse al caos, dedicó los primeros 15 minutos de su día a hablar con Dios. Al principio, parecía insignificante, pero con el tiempo, ese espacio se convirtió en su refugio. Esos minutos transformaron su actitud, llenándola de una paz que nunca antes había experimentado. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, su capacidad para enfrentarlas sí lo hizo, porque había aprendido a comenzar su día con el Dios que todo lo puede. Cada mañana es una oportunidad para renovar tu fe. Al despertar, puedes elegir enfocarte en tus problemas o en las promesas de Dios. Al elegir lo segundo, estás declarando con tu corazón y tus acciones que confías en Él. En Proverbios 3, 5, 6, se nos anima: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no solo es un llamado a la confianza, sino también una invitación a rendir tus planes a Dios, sabiendo que Él está obrando incluso en los detalles que no entiendes. La oración matutina no solo te conecta con Dios, también transforma cómo interactúas con el mundo. Cuando comienzas tu día en su presencia, estás mejor preparado para enfrentar conflictos con paciencia, responder con amor y extender gracia a quienes te rodean. Es como si su paz se convirtiera en una cobertura que te protege del estrés y las emociones negativas. Una mujer compartió cómo este sencillo hábito salvó su relación con sus hijos adolescentes. Durante años, las mañanas en su casa estaban llenas de discusiones y tensiones, lo que afectaba su conexión como familia. Pero al incorporar la oración a su rutina, comenzó a notar un cambio. Su tono se volvió más calmado, su paciencia creció y su capacidad para escuchar mejoró. Aunque sus hijos no entendieron de inmediato la razón detrás del cambio, su hogar se llenó de un ambiente de amor y respeto que no existía antes. Comenzar tu día con Dios no siempre significa tener un tiempo extenso de oración. A veces puede ser un susurro rápido mientras abres los ojos o un momento de gratitud mientras preparas el desayuno. Lo importante no es cuánto tiempo dediques, sino la sinceridad con la que lo haces. Dios no busca palabras elocuentes, busca un corazón dispuesto a conectarse con Él. En Isaías 26:3 encontramos una promesa que redefine cómo vemos cada nuevo día. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, viene solo de Dios y comienza cuando eliges poner tus pensamientos en Él al iniciar tu día. Cuando decides comenzar cada día con una conversación con Dios, estás cultivando un hábito que tiene un impacto eterno. Este tiempo no solo transforma tu vida, sino que también fortalece tu relación con Él. Como cualquier relación, tu conexión con Dios crece a través de la comunicación constante. En Juan 15:5 Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Permanecer en Él comienza con pequeños pasos, como dedicarle los primeros momentos de tu día. A lo largo del tiempo, este hábito se convierte en una fuente de fuerza y renovación. No importa cuán difíciles sean tus días, comenzar con Dios te recuerda que no enfrentas tus desafíos solo. En Salmos 16:11, el salmista declara: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esta alegría y paz están disponibles para ti cada mañana, cuando eliges poner a Dios primero. Imagina despertar cada día con la seguridad de que estás caminando en su propósito, con la fortaleza para enfrentar cualquier prueba y con la paz de saber que Él está contigo.
Este es el poder de comenzar cada día con Dios. No es solo un acto espiritual, es un cambio que transforma tu perspectiva, tu corazón y tu vida. Es un recordatorio de que, no importa lo que enfrentes, estás en manos de aquel que te ama y tiene un plan perfecto para ti. Comenzar el día con una conversación con Dios no solo establece el tono de tu jornada, establece el tono de tu vida. Es una práctica sencilla, pero con un impacto profundo. Y cuando haces de esto una prioridad, no solo estarás viendo la diferencia en tus días, sino también experimentando una transformación en tu relación con Él. Dedicar tiempo a la palabra de Dios cada día es una de las formas más poderosas de priorizarlo y de transformar tu vida desde lo más profundo. La Biblia no es solo un libro lleno de historias antiguas, es la voz viva de Dios hablando directamente a tu corazón, guiándote, corrigiéndote y fortaleciendo tu espíritu para enfrentar cada día con fe y esperanza. Al llenarte de su palabra, al comenzar la jornada, estás permitiendo que la verdad de Dios moldee tu perspectiva y renueve tu mente. En Josué 1:8, Dios le da a Josué un consejo que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa no solo resalta la importancia de la palabra, sino también su capacidad para transformar nuestras decisiones y acciones cuando la mantenemos cerca de nuestro corazón. El poder de la palabra radica en que no solo nos enseña qué hacer, sino que también nos revela quién es Dios. Al abrir la Biblia, no estamos estudiando un texto cualquiera, estamos entrando en comunión con el Creador del universo. Es en estas páginas donde aprendemos sobre su carácter, su amor y su plan para nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta verdad nos recuerda que cuando dedicamos tiempo a leer la Biblia, no estamos participando en un ejercicio intelectual, sino en un encuentro espiritual. Una joven compartió su testimonio sobre cómo la palabra de Dios transformó su vida. Durante años, luchó con inseguridades y un constante sentimiento de insuficiencia. Aunque intentaba llenar ese vacío con logros y la aprobación de los demás, nunca encontraba paz. Todo cambió cuando decidió comenzar a leer la Biblia cada mañana. Al principio no entendía todo lo que leía, pero poco a poco las palabras empezaron a resonar en su corazón. Un día, mientras leía Salmo 139, encontró este versículo: te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. En ese momento, sintió que Dios le estaba hablando directamente, recordándole que su valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era en Cristo. Este tiempo en la palabra no solo le dio paz, sino también una nueva identidad en Dios. Cuando decides llenar tu mente con la palabra de Dios, estás construyendo una base firme que te sostiene en medio de cualquier tormenta. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 7:24-25, diciendo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque tenía su base sobre la roca. Este fundamento no se construye de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos diarios, al abrir la Biblia y permitir que sus verdades penetren en tu corazón. La palabra de Dios también es una guía práctica para nuestras vidas. En un mundo lleno de decisiones difíciles y caminos inciertos,
La Biblia ilumina nuestro camino y nos da claridad. En Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no solo describe la Biblia como una fuente de luz, sino también como una herramienta que nos ayuda a avanzar con seguridad, incluso en los momentos más oscuros. Es común sentir que no hay tiempo suficiente en el día para sentarse a leer la Biblia, pero lo importante no es la cantidad de tiempo que dedicas, sino la intención con la que lo haces. Una madre de 3 hijos compartió cómo, a pesar de su agenda ocupada, decidió priorizar la lectura de la palabra al menos 5 minutos cada mañana. A veces leía un solo versículo, otras lograba leer un pasaje completo, pero esos momentos, aunque breves, se convirtieron en el ancla de su día. Su tiempo en la Biblia la llenaba de paz y sabiduría para enfrentar los retos de la maternidad con paciencia y gracia. Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, comienzas a ver cómo su verdad transforma tus pensamientos y actitudes. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación no sucede de inmediato, pero con el tiempo, la palabra comienza a influir en cada aspecto de tu vida, ayudándote a tomar decisiones alineadas con su voluntad y a enfrentar cada día con una perspectiva divina. También es importante recordar que la palabra de Dios no está limitada a un tiempo específico del día. Puedes llevarla contigo a lo largo de tu jornada, reflexionando en un versículo que leíste por la mañana o recordando una promesa que resonó en tu corazón. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó a su pueblo a mantener sus palabras presentes en todo momento, diciendo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este llamado a meditar en la palabra no es una carga, sino un recordatorio de que Dios quiere estar presente en cada aspecto de nuestras vidas. Un pastor compartió cómo incorporaba la palabra en su día a día al llevar consigo tarjetas con versículos que le hablaban en su tiempo devocional. Cada vez que enfrentaba un desafío o necesitaba ánimo, sacaba una de esas tarjetas y meditaba en el versículo. Esto no solo le daba dirección, sino que también fortalecía su fe y lo ayudaba a recordar que Dios estaba con él en todo momento. La palabra de Dios no es solo una fuente de sabiduría, también es un recordatorio constante de su amor por ti. Al leer la Biblia, puedes encontrar promesas que te llenan de esperanza, historias que te inspiran y verdades que te fortalecen. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo, como muchos otros, es un recordatorio de que Dios está obrando en tu vida y que su plan para ti es bueno. A medida que desarrollas el hábito de llenar tu mente con la palabra, también estás cultivando una relación más profunda con Dios. La Biblia no solo es un libro que lees, sino una conversación en la que Dios te habla directamente. Este tiempo en la palabra te ayuda a conocer su carácter, a entender su voluntad y a experimentar su amor de una manera más tangible. Cuando decides comenzar tu día con la palabra de Dios, estás permitiendo que su verdad sea la primera voz que escuches. Este acto no solo transforma tu perspectiva, sino que también te da la fuerza para enfrentar cada desafío con fe y confianza. Cada vez que abres la Biblia, estás diciendo: Señor, te elijo a ti primero. Permite que tu verdad moldee mi corazón y guíe mis pasos. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas, y al priorizarla cada día, estás invitando a su verdad a transformar no solo tu mente,
sino también tu espíritu. Es un recordatorio constante de que sin importar lo que enfrentes, su luz siempre estará ahí para guiarte. Este es el poder de poner a Dios primero al llenarte de su palabra. Integrar a Dios en cada decisión que tomas durante el día no solo es una muestra de fe, sino una forma de reconocer que Él tiene el control absoluto y que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Vivimos en un mundo donde la independencia y la autosuficiencia son celebradas, pero como creyentes sabemos que la verdadera sabiduría no proviene de nuestra propia lógica, sino de buscar la dirección divina en todo lo que hacemos. Cuando decides invitar a Dios a cada paso, estás declarando: Señor, confío más en tu guía que en mis propios pensamientos. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda una verdad poderosa. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no es solo una invitación, sino también una promesa. Dios no te dejará en la incertidumbre cuando lo busques sinceramente. Él guiará tus pasos y te mostrará el camino que debes seguir. Cuando decides incluir a Dios en cada decisión, grande o pequeña, estás alineándote con su plan perfecto. En lugar de depender exclusivamente de tus propios recursos o habilidades, eliges someter tus decisiones al Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Este acto no solo trae paz, sino también claridad, porque no estás cargando con el peso de cada elección solo, sino confiando en que Dios te llevará exactamente donde necesitas estar. Hay momentos en la vida donde las decisiones parecen demasiado grandes o complicadas para manejarlas por nuestra cuenta. Puede tratarse de un cambio de carrera, una decisión financiera importante o incluso algo tan cotidiano como cómo administrar tu tiempo. Pero cada una de estas elecciones tiene un impacto y Dios quiere ser parte de cada una de ellas. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta invitación a pedir sabiduría es un recordatorio de que no tenemos que enfrentar nuestras decisiones solos. Dios está listo para darnos la dirección que necesitamos. Un joven compartió cómo esta práctica transformó su vida. Durante años tomó decisiones basándose únicamente en lo que parecía lógico o beneficioso a corto plazo. Aunque tenía éxito, sentía que algo faltaba, como si estuviera corriendo en círculos sin un propósito claro. Un día, decidió comenzar a orar antes de tomar cualquier decisión, incluso las más pequeñas. Este hábito no solo le dio una mayor sensación de paz, sino que también comenzó a ver cómo Dios abría puertas inesperadas y lo dirigía hacia caminos que nunca habría considerado por su cuenta. Al incluir a Dios en sus elecciones, comenzó a experimentar una vida más plena y significativa. La historia de Nehemías en la Biblia es un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando buscamos la guía de Dios antes de actuar. Nehemías, un copero en el palacio del rey, se sintió profundamente conmovido por la situación de Jerusalén, cuya muralla estaba en ruinas. Antes de hacer cualquier movimiento, se tomó el tiempo para orar y buscar la dirección de Dios. En Nehemías 1:4 leemos: cuando oí estas cosas, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Esa oración no solo fortaleció a Nehemías, sino que también lo preparó para recibir la respuesta que necesitaba y lo equipó para liderar la reconstrucción de los muros. Este principio se aplica también en las decisiones pequeñas. No subestimes el poder de pedirle a Dios que guíe tu día desde el momento en que te levantas. Puede ser algo tan simple como: Señor, ¿cómo puedo usar mi tiempo para glorificarte hoy? O, ¿qué debo decirle a esta persona en esta conversación difícil? Cuando buscas su dirección incluso en los detalles,
estás desarrollando una relación más íntima con Él y permitiendo que su Espíritu te guíe de maneras que quizás no hubieras considerado. Jesús también modeló esta dependencia total en el Padre durante su ministerio terrenal. En Juan 5:19, Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este nivel de dependencia no era una debilidad, era una muestra de confianza absoluta en el plan perfecto de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscó la guía del Padre en cada paso, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Cuando decides invitar a Dios a tus decisiones, también estás reconociendo que su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de sus caminos, y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas circunstancias, podemos confiar en que Dios ve el panorama completo y nos está guiando hacia lo mejor. Un hombre contó cómo incluir a Dios en cada decisión cambió radicalmente su vida financiera. Después de años de luchar con deudas y malas decisiones económicas, decidió entregarle esta área a Dios. Comenzó a orar antes de cada gasto, pidiendo sabiduría y dirección. Poco a poco, comenzó a ver cómo Dios no solo lo ayudaba a tomar mejores decisiones, sino también le abría oportunidades inesperadas para salir de sus deudas. Este proceso no solo transformó su situación financiera, sino también su fe, porque pudo ver de manera tangible cómo Dios estaba obrando en su vida. Buscar a Dios en cada decisión no significa que todo será fácil o que siempre recibirás una respuesta inmediata. A veces, el proceso de discernir su voluntad requiere paciencia y confianza. Pero incluso en esos momentos de espera, puedes estar seguro de que Él está obrando. En Salmos 37:5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta promesa es un recordatorio de que cuando ponemos nuestras decisiones en sus manos, Él se encarga del resto. Este hábito también te protege de depender demasiado de tus emociones o de las opiniones de los demás. En lugar de ser guiado por el miedo, la presión o las expectativas externas, puedes caminar con la certeza de que estás siguiendo la dirección de Dios. Esto trae una libertad que no se puede encontrar en ningún otro lugar, porque sabes que estás caminando en su voluntad y no en la tuya. A medida que desarrollas este hábito, comenzarás a notar cómo Dios está presente en cada aspecto de tu vida. Sus respuestas pueden llegar de muchas maneras: una palabra de aliento en la Biblia, un consejo sabio de alguien cercano o incluso una sensación de paz en medio de la incertidumbre. Cuando invitas a Dios a cada decisión, estás permitiendo que su Espíritu te guíe de manera práctica y tangible. Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, tiene el potencial de acercarnos más a Dios o de alejarnos de su propósito. Al incluirlo en nuestras decisiones, estamos asegurándonos de caminar en la dirección correcta. Este hábito no solo transforma nuestras vidas, sino también nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras prioridades. Poner a Dios primero en tus decisiones es un acto de fe que dice: Señor, confío en ti más que en mí mismo. Es una declaración de humildad, dependencia y amor. Y cuando eliges vivir de esta manera, estás invitando a Dios a ser el centro de todo lo que haces, lo que transforma no solo tus días, sino también tu vida entera. La gratitud no es solo una expresión, es una postura del corazón que transforma cada aspecto de tu vida.